at Maleme, o 12 horas en Maleme. Un juego sobre los combates en el aeródromo de Maleme, en Creta, en 1941. El 20 de mayo de 1941. Un juego que ha sido publicado por Snafu y cuyo autor es Ivan Pratt. Un juego que nos lleva a la Segunda Guerra Mundial, a una de las operaciones aerotransportadas, concretamente a la primera que se realizó y que la realizaron los alemanes. En primavera de 1941, pues los alemanes pusieron en marcha una operación que se llamó Operación Mercurio, cuyo objetivo era la conquista de la isla de Creta, que estaba en manos de los ingleses. Habían invadido Grecia y, digamos, quedaba esa parte de Grecia, que era Creta, por invadir, y los ingleses estaban utilizando esa isla como base, tanto para sus aviones como para que sus barcos pudieran repostar. Y era, pues, le causaba un problema a los alemanes, era como una espina clavada en su costado en el Mediterráneo, si los alemanes tenían, como de hecho tenían intención de invadir el norte de África. Así que planearon y realizaron esta operación aerotransportada, la primera gran operación aerotransportada que se realizó en la historia, en la Segunda Guerra Mundial. La división aerotransportada alemana fue lanzada sobre Creta en 3 puntos diferentes. Uno de ellos era el aeródromo de Maleme, otro era en Heraklion y otro era en diferentes partes. Voy a poner ahí una imagen para que veáis cómo es más o menos la situación de los varios puntos, y la idea era capturar pues algún puerto, el puerto de Heraklion, y también los aeródromos donde poder luego llevar refuerzos vía aérea, para terminar asentando el control sobre la isla. Y si por el camino conseguían atrapar pues, a tropas inglesas, pues mejor que mejor. También iba a haber luego una parte que iban a ser barcos con tropas italianas que iban a acercarse hasta Creta, desembarcar, pero bueno, todo esto, digamos, dentro de una operación bastante grande. Lo que en este juego vamos a ver es el ataque, el lanzamiento de las tropas paracaidistas y el ataque al aeródromo de Maleme. Es un aeródromo en el que la idea era capturar el aeródromo y luego poder reforzar con aviones de transporte, reforzar con más tropas de tierra allí. Bueno, toda la operación fue, no diríamos un desastre, porque los alemanes consiguieron su objetivo, que era realmente capturar la isla de Creta, pero el precio fue muy alto. El precio fue que la unidad aerotransportada, la división aerotransportada paracaidista alemana, pues quedó prácticamente inutilizada. De hecho, no la volverían a utilizar en todo el resto de la guerra como unidad paracaidista. Sí la utilizarían como unidades de infantería, incluso participó en algunas de las batallas más famosas, en Normandía, en las Ardenas, pero como tropas de tierra. Nunca más volverían a lanzarse como paracaidistas. Y esto pues uno lo podría considerar entonces como una operación fallida, porque aunque el objetivo se consiguió, si los medios y además una unidad tan especializada como una unidad paracaidista pues quedó fuera de combate, y no solo porque quedara fuera de combate físicamente, que tuviera muchas bajas, que las tuvieron, sino porque la confianza de Hitler y del OKH, del cuartel general alemán, pues en este tipo de tropas decayó o se eliminó. Prácticamente no volvieron a confiar en ellas nunca más como un recurso de utilizar como unidad aerotransportada. Y por eso esta operación pues tiene su importancia. Como digo, el juego lo que trata es de mostrarnos cómo fue el acercamiento y los combates en el aeródromo de Maleme, lo cual es un ejemplo de cómo fueron en realidad en toda la isla, combates muy cercanos, muy duros, muy estrechos, con tropas muy armadas y a muy pocos metros. Y esto pues realmente hizo que fueran unos combates muy duros en toda la isla, y aquí también lo vamos a ver. El juego tiene un sistema original que está bastante bien, que es sencillo, que simplifica cosas y que, bueno, vamos a echarle un vistazo un poco como hacemos siempre al juego y después... Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de fichas del juego. Lo primero que tenemos es un número que se ve más grande, el que está en medio, que es el número principal. Es lo que se llama el factor operacional, y va a significar tanto el ataque como la defensa, como el movimiento, como la capacidad de movimiento de la unidad. En el que, por ejemplo, esta unidad de infantería inglesa tiene 7 de ataque, 7 de defensa y tiene una capacidad de movimiento de 7 puntos.
El numerito que hay aquí a la derecha, el 2, dedos pequeñitos, es la distancia a la que llega su ataque, es decir, el rango en el que puede realizar ataques, 2 hexágonos en este caso. Esta unidad de aquí, que es una unidad de artillería, que eso se marca con el número sobre un cuadrado blanco, significa que tiene una capacidad de hacer fuego directo, que es un tipo de disparo diferente. Se marca con esa casilla en blanco. Vemos además que tiene un rango mayor, 4, y además tiene una serie de curvas en la parte de abajo de la ficha. Eso significa que es una ficha que no se puede mover, que es una ficha inmóvil, porque se trata de una unidad, en este caso, de artillería. Otro símbolo que tenemos, que es este que tiene esta ficha de aquí, que son esas rayas en zigzag que hay a la izquierda, significa que la unidad tiene una capacidad limitada de hacer fuego directo. Y esto es lo que vamos a hacer. Las fichas, cuando reciban un impacto, se va a dar la vuelta. Por ejemplo, si damos la vuelta a esta, pues vemos que cambia un poco el tono y habría recibido un impacto. Un segundo impacto eliminaría la ficha. Algunas unidades no tienen ese segundo lado, no tienen un lado donde solo tienen un paso. Y por tanto quedarían destruidas con el primer impacto. También es importante que conozcamos los marcadores que tenemos. Tenemos los marcadores de Pínez, que son estas fichas. Sapé es Pínez, que sería algo así como tirados en el suelo o inmovilizados, atrapados, bueno. Y ese modificador que vemos ahí es como va a modificar tanto la distancia como el valor operacional. En este caso modifica esta en 0, pero convierte en 0 la distancia a la que puede disparar. Es decir, no puede disparar más lejos de su propia casilla. Y este lo convierte en un +1, pero él también con -1. Estas fichas de pines se van a sacar al azar. Y luego por el otro lado están las fichas de reagrupamiento, que las va a utilizar el jugador alemán. Tenemos reagrupamientos de 3 y de 2. Que estas van a cambiar el valor operacional de la ficha mientras se está reagrupando. De manera que, por ejemplo, esta unidad de 7 de valor, si tiene un valor de reagrupamiento de 2, una ficha de reagrupamiento de 2, tendrá un valor de defensa y de ataque de 2. En realidad solo defensa, porque como veis tiene un 0 de alcance. Y esto va a ser lo que les va a sufrir las unidades alemanas justo después de realizar el salto en paracaídas. Bueno, una cosa que también que hay especial son las unidades de artillería. Cuando se les da la vuelta, para volver a darse la vuelta tienen que realizar una tirada. Algunas tienen la T abajo y en un momento determinado se les da la vuelta automáticamente, y si no, cuando hacen una tirada para intentar recolocarse tienen que sacar esos números que ven ahí, 1 y 2 en este caso. En el caso de los ingleses, pues no tienen eso, directamente lo hacen. Pero hay algunas unidades en las que esos valores cambian. De manera que hay que estar pendiente de cada ficha, cuál es su dorso, sobre todo las artillerías, cuál es su dorso, y estar muy pendiente de ellas. Bueno, pues ya tenemos una idea aproximada de cómo son las fichas. Vamos a seguir viendo cosas. Pues este que tenemos aquí, claro, obviamente es el tablero del juego. ¿Qué es lo que vemos aquí? Bueno, pues lo que vemos es que es un tablero con hexágonos, aunque se está puesto de una manera muy sutil, y va a representar pues el aeródromo de Maleme y sus cercanías, digamos. Este es el aeródromo, y todas estas zonas de aquí que están recuadradas con esta especie de cuadros marrones van a ser las posiciones que van a tener las diferentes compañías de los aliados neozelandeses, en este caso, que estaban a cargo de la defensa. Estos círculos que vemos aquí van a ser los puntos de salto donde los paracaidistas alemanes van a poder, digamos, para saltar. Es decir, cada uno de ellos colocaremos una ficha, ahora lo veréis, y saltarán. Y al saltar, tiraremos los dados y con esta tabla de aquí, esta tabla de deriva, de drift, nos va a indicar la posición. De manera que el 7 es la posición donde está el círculo, y dependiendo de lo que saquemos en el dado, pues va a estar colocado en una posición para acabar cayendo en una posición u otra. Otra cosa importante que tenemos es el calendario de turnos y la hora. Esto que tenemos aquí, que es el marcador horario, y además es el marcador que nos va a determinar la victoria de quién está más cerca o más lejos. Aquí lo que tenemos es el marcador de turnos, que es este que está aquí, la T, que va a ir avanzando en sentido horario, marcando el paso del tiempo, y en el juego también el paso de los turnos. Cada turno va a ser media hora, de manera que el marcador irá avanzando de media hora en media hora. Empezamos a las 8:30, 9, 9:30, 10, 10:30 y así sucesivamente.
Pero como veis hay otros dos marcadores aquí, que son los marcadores de retirada de ambos bandos, el azul de los alemanes y el marrón de los aliados. ¿Retirada qué significa? Significa que cuando el marcador de turno coincida con el marcador de retirada, ese bando va a retirarse del combate, va a dar por perdida la batalla y va a retirarse. Y eso va a significar que ese bando pierde la partida. De manera que esto va a ir avanzando siguiendo las agujas del reloj, el marcador de turnos, y estos dos marcadores pueden avanzar alejándose, es decir, avanzando siguiendo las agujas del reloj, o al revés, pueden retroceder yendo hacia atrás en el tiempo. ¿Y eso de qué va a depender? Pues va a depender de las condiciones de victoria, que las tenemos aquí. ¿Cómo van a avanzar? Pues va a avanzar, es decir, siguiendo el sentido horario, para los alemanes, cada vez que los alemanes capturen una localización con una estrella azul, que van a ser sus objetivos. De manera que cada vez que capture uno, este marcador avanzaría media hora, alejándose del marcador de turnos y dejando más cerca al aliado si este no se desplaza. ¿Cómo se va a desplazar el marcador aliado? Pues el marcador aliado se va a desplazar avanzando cada vez que los aliados recapturen una estrella marrón. ¿Vale? Veis que hay algunos, por ejemplo, este de aquí es azul y marrón, otros solo son marrones, de manera que le van a dar puntos al alemán, estos de aquí, y luego al aliado, y los otros solo se le darán al aliado, no puntos, le van a dar movimiento, avance de su marcador de retirada. Pero también el marcador de retirada puede ir hacia atrás, en este caso sería en sentido antihorario. ¿Cómo? Pues cada vez que el jugador aliado recaptura una localización con una estrella azul, el marcador alemán va a retroceder, es decir, vamos a tener un efecto doble. Va a avanzar el aliado y va a retroceder el alemán. ¿Por qué? Porque la captura de estos dobles significa eso. Avanzaría el marcador, si un aliado recapturara este espacio, el marcador alemán retrocedería un espacio y el aliado además avanzaría un espacio. También el marcador alemán va a retroceder un espacio por cada 4 unidades alemanas que sean eliminadas. Y el marcador aliado va a retroceder también si falla una tirada de pánico. Tirada de pánico que se va a realizar hacia el final de la partida. Me parece que es a partir de las 11 de la mañana hay unas tiradas que pueden causar el pánico. El jugador aliado también puede hacer avanzar, siguiendo el sentido horario, su marcador cada vez que contacte con una compañía. Las compañías van a estar delimitadas por estas zonas que están con un rectángulo, un cuadrado, una especie, bueno, delimitadas por esas líneas marrón. Y cuando entran en contacto, es decir, van a conseguir contactar con el mando y les va a dar órdenes y van a poder desplazarse, porque mientras ese contacto no se realice, las unidades aliadas no van a poder salir cada uno de su zona donde está cada compañía. Se van a ver restringidas, puesto que realmente no saben muy bien qué es lo que está sucediendo. Bueno, pues esto es un poco la explicación de lo que tenemos por aquí. Aquí tenemos un pequeño mapa de lo que sería la isla de Creta, que bueno, os he enseñado al principio, pero para que os hagamos una idea. Cosas curiosas que tiene este mapa. Bueno, no hay línea de visión, es decir, sí la hay. La línea de visión tiene un alcance de 4 hexágonos, pero nada la bloquea. No la bloquean edificios, no la bloquean colinas, no la bloquean unidades. No hay ningún accidente ni ninguna unidad bloquea la línea de visión. De manera que vamos a tener el disparo va a ser relativamente fácil de realizar. Y además tampoco hay diferentes tipos de terreno. Cada hexágono nos va a costar uno de los puntos de movimiento que tengamos en la unidad. De manera que esto simplifica mucho la situación, no tenemos que estar calculando, mirando y demás. Y esto agiliza mucho el juego. Esta es la tabla de despliegue de las unidades aliadas. Simplemente nos va a indicar en qué hexágonos están situadas cada una de las unidades. Pero también nos trae un par de cosillas extra, que son la unidad de ingenieros y las dos unidades de Matildas, de tanques Matildas, que pueden aparecer con las acciones, un tipo de acción que se llama acciones de cuartel general, de headquarter. Y esta parte de aquí, que nos va a marcar si las compañías han entrado en contacto con el cuartel general o no. Y esto va a tener su importancia porque van a poder desplazarse por el tablero una vez que estén en contacto. Si no están en contacto, van a quedar restringidas a las zonas que hemos visto en el mapa, marcadas por esas líneas marrones. Esta es la tabla de los aliados, que sobre todo eso es una ayuda para hacer el despliegue. Pero tenemos también la de los alemanes, que es esta de aquí, que nos va a marcar las diferentes oleadas de
paracaidistas, en qué hora van llegando, 8:30, 9, 9:30, 10, y vamos a colocar aquí con una ficha, vamos a poner la posición en la que van a caer, o vamos a intentar que caigan en esa posición. Además, algunas de las unidades alemanas podemos distribuirlas entre las diferentes oleadas. Y esto es lo que nos va a ayudar esto a hacer. También tenemos el apoyo de las dos unidades de Stukas, o los dos ataques de Stuka que se pueden hacer. Aquí tenemos la tabla de ayuda de juego, donde nos viene un recordatorio de las reglas más importantes para que no nos olvidemos o para que las tengamos presentes, y la secuencia de juego, que además es muy importante porque la finalización de turno va a variar en los primeros turnos. Es la misma mecánica, pero va a variar la tirada en el dado que va a establecer que finaliza el turno. En el primer turno, a las 8:30, con una tirada de 3 a 6, se acabará el turno. A las 9, de 4 a 6, 9:30, de 5 a 6, y a partir de las 10 ya tan solo con un 6. Esto es una mecánica, cómo finaliza el turno, bastante importante, muy importante en el juego, y que me parece una mecánica muy inteligente y muy limpia, muy sencilla. Una amalgama de ambas cosas, de regla inteligente, de diseño interesante y de sencillez. ¿Por qué? Porque el turno va a acabar, lo vamos a ver aquí, cuando se produzca una tirada con esa regla. ¿Pero en qué tipo de tirada? Pues cuando es una tirada de combate, un disparo de cualquiera de los bandos, o una tirada de reagrupamiento. Esto lo que va a hacer es que los primeros turnos van a pasar muy rápido. Y los turnos, a partir de las 10 horas, van a ser, digamos, van a acabar de una forma más... van a tardar más tiempo en acabar, de una forma más lenta. Esto lo que hace es que realmente hay una incertidumbre continua de la duración de los turnos. Y unido a que las fichas se pueden activar sin limitaciones, pues crea una sensación de agilidad en el juego y que hace que el juego sea muy divertido y entretenido. Pero bueno, ahora eso lo vamos a ver ahora cuando hagamos un poquito de muestra de cómo son los turnos. Este es el otro lado de la tabla de ayuda, y aquí tenemos la tabla de combate y los diferentes grupos de disparo, que puede ser fuego defensivo, grupos de fuego y fuego directo, que es el que utilizan las artillerías, con los modificadores y las cosas que hay. De manera que, como veis, en una sola hoja tenemos todas las ayudas necesarias para el juego, lo cual pues está muy bien. Bueno, vamos. Bueno, pues aquí están puestas ya las fichas de los paracaidistas. Lo único que queda por asignar son algunas unidades que se pueden asignar a cada uno de los, digamos, grupos de salto. Que el grupo de salto lo vamos a tener aquí marcados por estas fichas. Tenemos aquí las fichas, esta es la ficha del turno 7, esta es la del principio. Entonces, y va a haber dos dummies, de manera que dos posiciones de salto, el jugador aliado no va a saber exactamente cuáles son. Va a haber un poco de confusión. Y estas fichas, como digo, tiene que repartirlas el jugador alemán, pudiendo colocar 3 con cada grupo de salto. Entonces, por ejemplo, estas las podríamos poner así, repartir de 2 y 2. Y aquí igualmente pues repartirlas más o menos. O bien juntarlas, cada uno ya siguiendo la táctica o lo que cada uno crea conveniente. Por ejemplo, esto podría ser la disposición para el salto. Aquí tenemos los dos Stukas, las dos fichas de Stukas, que funcionan como si fuera artillería de ataque directo. Y ahora pasaríamos a hacer los saltos en el tablero. Bueno, pues ya lo tenemos todo listo para comenzar la partida. Lo primero que haremos es, siguiendo la secuencia de juego, que la tenemos aquí en la hoja de ayuda, vemos que a las 8:30 lo primero que hay es una fase de salto. La fase de salto, ¿cómo se va a realizar? Pues el alemán descubrirá dónde está la ficha del grupo que va a saltar, en este caso sabemos que está aquí, y se irá tirando ficha por ficha, se irá tirando 2 dados de 6 utilizando esta tabla, para ver a dónde deriva esa unidad. Va a caer. Las unidades alemanes, cuando caigan, inmediatamente se les va a colocar una ficha de reagrupamiento encima. De manera que simula que los alemanes están dispersos, se están reagrupando. Las fichas de reagrupamiento van a bajar considerablemente normalmente
el valor de combate de la unidad. Les va a dejar expuestas. Esto significa, pues eso, que están reagrupándose y están en una mala posición para defenderse. Y además, inmediatamente los aliados van a tener un disparo gratuito. Van a poder realizar un disparo, lo cual pues va a dejar bastante dañadas, o puede, en teoría, dejar bastante dañadas las unidades. Pero una cosa importante, y es que durante esta fase, la fase de salto, tenemos ahí, el disparo no acaba la partida. No acaba el turno. Se acaba luego en la fase de impulso. De manera que iremos haciendo primero el salto. Voy a hacer un ejemplo, no lo voy a hacer todo detallado porque sería muy tedioso, pero bueno, haríamos un ejemplo. Por ejemplo, empezamos por aquí y empezamos por la primera ficha, el cuartel general. Tiramos 2 dados de 6, un 3. Un 3 nos dice que es a la derecha y 3 hacia arriba. Así que a la derecha y 3 hacia arriba, a la derecha y 1, 2 y 3 sería aquí. Le colocamos una ficha de reagrupamiento, en este caso sale un 3, e inmediatamente, si está al alcance de unidades aliadas, va a recibir disparos. En este caso está al alcance de estas dos unidades aliadas, que tienen valor 4 y llegan a 2 de distancia. De manera que una de ellas sería la unidad que lidera, cogeríamos todo su valor, y la otra apoyaría. Cada una de las que apoya suma 1, de manera que serían 4 y 1, 5 contra 3. La diferencia es 2. Ese 2 lo vamos a buscar en la tabla de combate, y vamos a utilizar esa tabla. ¿Veis en la tabla del 2? Significa que con un 5, con un 1 o un 2, pasaría algo. Tiraríamos el dado, un 2. Bueno, es un 3 porque en realidad aquí el dado este está un poco tróspido y no se ve muy bien el puntito del medio. Es un 3, con lo cual no pasaría nada. Y pasaríamos a la siguiente unidad. Tiramos los dados, un 5, el 5 vemos que es 2 para arriba, colocamos esta ficha 2 para arriba, 1 y 2 aquí, con su ficha de reagrupamiento correspondiente. En este caso una de 2, pero en esta posición no le va a llegar ninguna unidad aliada, porque están a 3 de distancia, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, con lo cual no hay disparos, porque a pesar de que la línea de visión son 4 hexágonos, la distancia de las armas de esas unidades llega a solo 2, con lo cual no hay disparo. Seguimos con la siguiente ficha, iríamos haciéndolo así uno a uno, un 5. 5 es exactamente donde estaba esta otra también, iría aquí y le colocaríamos también una ficha de reagrupamiento, cogida al azar, 3. No recibe ningún disparo porque ha caído en la misma posición que la otra. Siguiente, es una buena posición para la alemana. Otro, no, esto es un 6, por el lado tróspido este, a ver si lo cambio y uso otro. Un 6, el 6 es justo aquí arriba. Pues también es una buena posición porque no llega ninguno. Está teniendo suerte en este salto, bueno, por eso he escogido esta zona, el alemán. Y además está teniendo suerte en los dados, porque si hubieran salido uno a la derecha hubieran recibido todos los disparos. Siguiente unidad. Otro 6. Pues parece que están agrupándose bastante bien los alemanes. Otro 6 aquí, con su ficha de reagrupamiento. La penúltima, un 9. El 9 significa 1 a la derecha. Esta ya en cambio sí va a estar en la zona de disparo de muchas unidades aliadas. Llega esta, llega este, llega esta. De manera que una de ellas es la líder, 7, y 2 que apoyan, 9. La ficha de reagrupamiento es de 2, con lo cual la diferencia es 7. Y tiraríamos en la tabla del 7. Tiramos un dado en la tabla del 7, un 3, que significa un impacto, hit. ¿Lo veis ahí? La tabla del 7, un 3 es hit. Significa que la ficha se le da la vuelta. Ha sufrido un impacto, ¿ves? Esto ya pues es más normal. Lo que no es normal a veces es que salgan todas como han pasado estas de aquí. Y acabaríamos con la última ficha. Con un 4. Y un 4 lo sitúa aquí debajo. Ficha de reagrupamiento correspondiente. Y disparo de los aliados. Esta ficha aliada llega. Y esta también, que tiene 3 de distancia. De manera que son 7 y 1, 8 contra 3, 5. La diferencia es 5 y un 6. 5 con un 6 no ocurre nada. Es justo la única que no pasa nada. Con lo cual, ese sería la caída de tropas, el lanzamiento de tropas en las 8:30 de la mañana. Y pasaríamos a la siguiente fase. La siguiente fase, que es la fase de impulsos. En la fase de impulsos, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues empezando por el jugador que tiene iniciativa, que en este caso es el alemán. Cada jugador puede mover o disparar con sus fichas. En este caso, claro, los alemanes, como veis, están muy limitados porque el valor ha bajado mucho. Y ese valor, recordad que es tanto el valor de disparo como el valor de movimiento.
Y todas además en el reagrupamiento tienen 0 de distancia, es decir, no llegan a distancia de disparo, pero pueden intentar reagruparse, y de hecho es lo que debería intentar hacer el alemán. Vamos a suponer, por ejemplo, vamos a intentar reagruparnos con esta ficha de aquí que está bastante expuesta, que es un 2 y está ya de mediana. Necesitamos sacar 1, 2 o 3, así que tiramos el dado y sacamos un 3. Sigo con el dado tróspido, un 3, y esto quitaría la ficha de reagrupamiento. Y no acabaría el turno. Bueno, sí lo acabaría, porque el turno se acaba con 3, 4, 5 y 6, de manera que sería el fin del turno. No habría impulso aliado. Se acabaría aquí. El primer turno realmente es muy corto por esto. Fijaos, con un 3 o un 66% de que en la primera acción finalice. Y además la primera acción normalmente la tiene el aliado. Lo que pasa es que hay una regla que dice que no puede acabar en la primera acción. De manera que no acaba el turno. Es una cosa especial de la primera activación de la fase de impulsos. De hecho lo veis que lo pone ahí. No se pierde la iniciativa en la primera acción. De manera que jugaría el jugador aliado. Y el jugador aliado lo que podría hacer es disparar, por ejemplo, para intentar eliminar esta ficha ya. Dispararía con esta, son 7. A 1, 2 de distancia, esta llega, 7, 8, 9. Esto sería lo que se llama un grupo de fuego, que es uno de los tipos de disparos que hay, grupo de fuego. Los modificadores son el valor, como la unidad no está moviéndose, no modifica, pero no está adyacente a él. Si hubiera estado adyacente, tendría un modificador de +1. En este caso no lo está. No se ha movido, no restaría. De manera que la tirada es de 7, 8, 9. Contra 4 es 5. Tiramos en la tabla. Un 5, un 2 significa un hit. Como ya tiene un hit, la ficha queda eliminada. Y va aquí a fichas eliminadas. Cada 4 fichas eliminadas alemanas va a mover en contra de los alemanes el marcador de retirada. Y esta vez sí acaba el turno, porque ha sido un 4. Con lo cual se acabaría el turno. No habría más impulsos y pasaríamos al siguiente turno. Avanzaríamos. Bueno, antes de avanzar la ficha, viene la fase de fin de turno, la fase end, que es la fase de limpieza. La fase de limpieza lo que hacemos es, se quitarían todos los marcadores de reagrupamiento de fichas alemanas que no estén adyacentes a fichas aliadas, en este caso todos. Pero no se quitarían si hubiera una ficha de Pínez, si una ficha de Pínez, por ejemplo, estuviera aquí, no se quitaría, porque la ficha de Pínez se quita después. De manera que las fichas de reagrupamiento solo se van a quitar si no están adyacentes a una ficha aliada y no tienen un marcador de Pínez encima. En este caso todas no tienen un marcador de Pínez, con lo cual se quitarían todos los marcadores de reagrupamiento. Significa que los alemanes han tenido tiempo suficiente para conseguir reagruparse, agrupar las unidades y ponerlas en una forma operativa. Y esto pues modifica considerablemente el valor. Todas estas fichas de reagrupamiento se quitan, se devuelven a la taza. Y comenzaríamos el siguiente turno. Avanzaríamos en el marcador a las 9 horas y proseguiríamos con el siguiente lanzamiento. Y esta sería un poco la dinámica. En el segundo turno, el turno se acabaría con una tirada de 4, 5 y 6 en la fase de impulso, pero no en la primera acción. En el siguiente turno, con un 5 y 6. Y finalmente a las 10 de la mañana se acabaría ya con 6. Y a partir de entonces siempre sería con 6. Así que lo que voy a hacer es, voy a realizar todos los lanzamientos y voy a seguir una vez después. Los turnos aquí ya pueden avanzar más, porque una vez que aquí solo ha habido una acción, pero es relativamente fácil que pueda haber varias acciones, varios impulsos, pueden ocurrir cosas. Pero para no entretenernos y no alargar innecesariamente el vídeo, voy a hacerlo rápidamente y ahora seguimos un poco viendo cómo va la cosa. He lanzado el segundo grupo que se cae aquí, y como veis pues han quedado más o menos dispersos, han quedado varias unidades, de hecho 2 unidades han quedado dañadas, con perdido un paso, y una además ha quedado Pínez, de manera que en la fase de final esta ficha no se va a recuperar el reagrupamiento, se va a quitar el pin. Ahora habría la fase de impulsos y acabándose esta vez solo con 4, 5 y 6. Así que iremos a realizarlo, por ejemplo empezaré los alemanes y vamos a intentar reagrupar a esta, por ejemplo, de aquí. Tiramos el dado, un 5 no se reagrupa y además es un 4, 5 y 6, con lo cual se acabaría. Pero como es la primera acción no hay final. Así que seguiríamos con el impulso aliado. El aliado pues puede disparar aquí. 7 contra 2 es 5. Y esta de aquí que la apoya 6. Tiramos en la tabla. Un 2 sería un impacto, con lo cual esta unidad quedaría eliminada. Segunda unidad alemana eliminada.
Y además ahora sí se acabaría el turno. Con lo cual iríamos a la fase final. En la fase final se quitarían los reagrupamientos de unidades que no estén adyacentes a aliadas, con lo cual se quita esta y esta, pero no esa de ahí, esa permanece. Y en esta está obligado el alemán a hacer una tirada para intentar reagruparse. Tiraría 1, 2 y 3 y reagruparía, con lo cual sí lo conseguiría. Pero podría haber pasado que no. Y se quitan los pines, pero no se ha quitado el reagrupamiento que está debajo, con lo cual esa permanecería ahí. Con esto acabaría el turno y pasaríamos a las 9:30. Bueno, tendría que hacer ese otro grupo, en realidad que no lo he hecho, tendría que hacerlo también, habría que lanzar el otro, no sé exactamente dónde iba, si estaba aquí abajo, sí, no, aquí está el 9, o aquí el 7, habría que lanzarlo ahí, bueno. Más o menos veis la mecánica, se va tirando, vais viendo dónde va cayendo, se le coloca una ficha de reagrupamiento y recibe los disparos de los aliados. Después de que todos han saltado, viene la fase de impulso, que dependiendo del turno, el turno se va a acabar si sale el primer turno 3, 4, 5 y 6, el segundo 4, 5 y 6, luego 5 y 6 y a partir de las 10 de la mañana con 6 es. Y eso va a marcar, realmente es una mecánica que a mí me parece muy sencilla, pero a la vez muy inteligente, porque marca una elasticidad en el tiempo, porque están todas las fichas de un bando y otro están en situaciones diversas. Los aliados están pillados por sorpresas, están intentando comunicar entre ellos y organizar, no saben lo que está pasando, y los alemanes caen y se están reagrupando, con lo cual el tiempo realmente lo usan en enterarse de qué está pasando unos y otros. Y según va avanzando la batalla, digamos, se van enterando más o están en mejor posición y por eso es más sencillo que no se acabe el turno inmediatamente. Y además este hecho de que se acabe el turno con un 6 en una tirada de reagrupamiento o en una tirada de disparo, mete una incertidumbre realmente a ambos bandos que no saben de qué van a ser capaces de hacer cada turno. Y esto hace muy interesante el juego. Bueno, voy a terminar de hacer todos los saltos y explico un poquito más, pero realmente tampoco es que haya demasiadas cosas que explicar. Bueno, esta sería la situación al comienzo del turno 10. Como veis, han caído otro grupo por aquí, otro grupo por aquí, algunas unidades han quedado dañadas, algunas están reagrupándose porque han caído adyacentes a unidades aliadas. Y finalmente en el turno 10 viene el salto de las unidades de artillería. Las unidades de artillería saltan de una forma distinta, porque salen en estas zonas de aquí. Se tira un dado por cada una de ellas, con uno están en la zona C, 2 o 3 en la B, 4, 5 y 6 en la A, con lo cual tiraré un dado por cada uno y las situaremos aquí. Las unidades caen disparadas y tienen que, digamos, prepararse para disparar, con lo cual no es tan sencillo. Lo voy a hacer y ahora ya vamos a poder continuar a partir del turno 10 con los impulsos de una manera, el turno 10, del turno de las 10 de la mañana, con impulsos de manera normal. Ya están todas las unidades de artillería, han caído, más o menos han quedado repartidas como deberían quedar, una aquí, 3 en cada una de las zonas y están dadas la vuelta. Y ahora comenzaré ya los impulsos de una manera normal. Y esto sería ya, digamos, casi un turno normal, porque se va a acabar cuando hay un 6 en una tirada de reagrupamiento o en una tirada de disparo. Así que vamos a ver cómo sería esto. Bueno, como os he dicho antes, cosas que hay que tener en cuenta. Aquí no hay obstáculos que bloqueen, la línea de visión está completamente despejada a 4 hexágonos de distancia. Es la línea de la visión, aunque hay unidades que disparan a más, sobre todo las unidades de artillería, pero a 4 es lo máximo que pueden disparar. Porque es lo que ven, realmente. Con lo cual, bueno, la iniciativa la tiene el alemán, así que el jugador alemán empezaría. ¿Qué es lo que puede hacer? Pues lo primero que le interesa es reagrupar, por ejemplo, esta unidad de aquí o esta unidad de aquí. Quizás esta de aquí porque está ya de mediada, con lo cual con 1, 2 y 3 la reagruparía. 4, no la reagrupa. Con lo cual pasa el impulso al jugador aliado. Y no se acaba porque no ha sido un 6 en esa tirada. Con lo cual el jugador aliado pues ya tiene que decidir qué es lo que hace. Las unidades todavía no están contactadas. A partir de las 10 de la mañana se va a empezar a contactar la primera de ellas, que es la compañía A. La compañía A pasaría a estar contactada, se le da aquí la vuelta automáticamente y ya se pueden hacer acciones de cuartel general. Hasta entonces no se podían hacer acciones de cuartel general. Las acciones de cuartel general son intentar contactar y también intentar meter refuerzos o ataques de los Stukas o las cosas especiales que hay aquí. No voy a entrar en detalles, pero que sepáis que hay ese tipo de acciones especiales. Así que bueno, pues una vez contactada la compañía A,
que es esta de aquí, quiere decir que estas unidades ya pueden salir de su zona. Podrían desplegarse para intentar proteger otra zona, pero bueno, de momento bastante tienen con proteger este hexágono, que es un hexágono importante. Así que podemos empezar a disparar, por ejemplo, con los aliados, donde tengamos a unidades alemanas en posición un poco expuesta. Por ejemplo, con este de aquí podríamos disparar aquí, sería una diferencia de 3. Bueno, pues vamos a disparar aquí con un 3. La tabla del 3, un 3. La tabla del 3, un 3 es Pínez. Colocaríamos una ficha de Pínez y no se acabaría el turno porque no hemos sacado ese 6. Los alemanes, pues tenían alguna otra ficha que se podía reagrupar. O podemos quizás empezar a disparar a algún aliado que nos cause problemas. Por ejemplo, podríamos intentar atacar a este de aquí, pero solo vamos a llegar con 2. Está complicado. Quizás... Bueno, vamos a desplazar alguna unidad para que veáis cómo funciona el movimiento y cómo son los disparos automáticamente. Por ejemplo, vamos a desplazar esta unidad de aquí. Tiene 8, puede mover 8 hexágonos, moveríamos 1. E inmediatamente está obligado a disparar, pero como el disparo aquí son 7 y 1, 8 y 1, 9. Dispararía en el 1. El aliado dispara en el 1 con un 3. No ocurre nada. Seguiría moviendo el alemán y movería, por ejemplo, aquí. Son 7... 8, 9, 1, pero además está adyacente, con lo cual sumo 1 más, serían 10, y se han movido dos hexágonos, con lo cual el restado es la defensa. 10 contra 6 sería un 4, tira un 4 y un 4 en un 2 significa un hit, con lo cual esta unidad alemana recibiría un impacto y se quedaría ahí. Y activarían ahora los aliados, que podrían intentar rematarla, por ejemplo, 7... 8, 9 contra 6, es un 3, venga, pues vamos a intentarlo, 3, un 4, que eso significa no ocurre nada, y sigue el turno sin acabarse el impulso, hasta que no saquemos en este caso un 6, seguirán activándose las unidades, y esto es como va a funcionar, realmente no vamos a saber qué es lo que está ocurriendo, o sea, no que no que está ocurriendo, no vamos a saber cuándo se acaba el turno, hasta que realmente no suceda, y estas fichas de aquí, que es lo importante, van a avanzar o van a retroceder según los logros que consigan un bando u otro. Y esto es lo que va a generar toda la dinámica interesante que realmente tiene este juego, como veis, con reglas realmente muy sencillitas, pero lo hace muy interesante y hay un combate, bueno, como veis esto es un lío de mucho cuidado, hay disparos, se puede imaginar disparos por todos los lados y realmente ninguno de los dos bandos sabe lo que hay que hacer. Aquí los aliados... De momento solo pueden desplazar estas unidades, con lo cual los alemanes tienen cierta ventaja porque alejándose de la zona donde están las compañías que no están contactadas podrían evitar disparos. Pero bueno, ya son diferentes tácticas que puede tener un jugador u otro. Yo creo que con esto poquito que os he enseñado os podéis hacer una idea de cómo funciona el juego y bueno, ahora hablamos un poco más. Bueno, como hemos visto, pues 12 horas en Maleme es un juego sencillo de reglas, que os he dado, como siempre doy unos brochazos gordos sobre las reglas, no trato de hacer un tutorial, ya lo sabéis, sino que os hagáis una idea de cómo funciona el juego, qué es lo que el juego pretende mostrarnos, qué es lo que pretende enseñarnos, cómo pretende entretenernos. Y el juego aquí que habéis visto que lo hace de una manera muy sencilla, simplificando muchas cosas, todo el tema de las líneas de visión, todo el tema del movimiento, los disparos son muy sencillos realmente. Y luego tiene una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención y que me ha parecido una gran idea y que me parece que el juego lo hace muy bien, y es que la duración de los turnos sea variable y dependa de una tirada, de además unas tiradas que estás obligado a hacer, porque estás obligado a disparar a las unidades cuando el enemigo mueves, debes dispararla, o sea, no puedes evitarlo hacerlo. De hecho, imagino que eso está hecho precisamente para que no se pueda evitar alargar de manera innecesaria un turno. Pero esta regla, la de que cuando una tirada se acabe el turno, los impulsos, convierte el juego en muy divertido, junto con las demás evidentemente, pero hace que de una manera muy sencilla se comprima o se alargue el tiempo y simule la imprevisibilidad de este tipo de combates y este tipo de situación. A mí eso realmente me ha gustado bastante esa solución y la manera en cómo lo hace. Iván Prat y el equipo de SNAFU pues han conseguido que esa pequeña regla que afecta realmente a todo el juego le dé una capa, una formación diferente a otros juegos y una sensación muy interesante y muy divertida al jugarlo.
Realmente yo creo que es un juego que merece la pena por siendo un juego barato, no es un juego caro, es un juego pequeño, un juego que se puede jugar en una tarde fácilmente, incluso en menos tiempo, y es muy divertido de jugar. Realmente es un juego que me parece muy recomendable y muy interesante. Una situación además completamente diferente de una partida a otra. Bueno, me ha resultado, te digo, un juego muy interesante. Como siempre, espero que os haya resultado también interesante este vídeo. Muchas gracias por verme y hasta la próxima. Cuento mis impresiones.